Mualani prometía, se comparó hasta con Neuvillette y por supuesto muy puntualmente en equipos muy específicos ya ha llegado a hacer 2 millones, 1.900.000 que estáis viendo en pantalla y prácticamente también bajo ciertas condiciones casi cualquier jugador con conocimiento del juego puede hacer ese millón. Pero como sabemos en Genshin, un número espectacularmente alto, EULA, no siempre es equivalente a un buen personaje. Así que hoy vamos a hablar ya no de Mualani, ya tenéis la build, los equipos y las primeras impresiones, sino de la realidad del personaje, ya que a día de hoy me parece más un bug completo que un personaje, me parece muy inconsistente y bueno, siempre está la esperanza de que se arregle, muy entre comillas, con personajes futuros, pero creo que hay cosas que no van a arreglar personajes futuros, creo que hay cosas que incluso deberían mandar un correíto con protogemas y ahora las comentaremos y veremos realmente si es más un bug o un propio personaje que han intentado que esté a medias y no se ha terminado. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejadme en los comentarios si tenéis a Mualani y aun jugando a Mualani, qué problemas habéis visto vosotros antes de ver el vídeo y de saber lo que opino. Y ahora sí, bueno, ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis, así que corriendo que te estoy observando, gracias por ese pedazo de like, suscribirse y demás, ayuda un montón, posiciona al canal, nos recomendamos, crecemos. Y ahora sí vamos con los bugs y problemas que tiene Mualani. Bien, normalmente, y más en la free to play, no me he arrepentido hasta ahora de tirarle a nada y a menos que Mualani no se arreglase de manera consistente en el futuro, creo que será el primer personaje el cual me arrepienta de haber sacado en mi cuenta free to play. Y fue más que nada la decisión final, ya no por los números grandes o de tal, fue por el contenido. Pensé, no, al principio de Natlan está muy interesante hacer todo lo que hay que hacer, pero si a lo mejor no sacaba el primer personaje de Natlan, entre sacarlo y no sacarlo, quizá es más interesante sacarlo para traeros pues contenido de ese primer nuevo personaje junto a Kachina, ¿no? Y luego Kinich, sabéis que lo sacaré en mi cuenta principal y sí que tengo muchas ganas del personaje, sea o no sea malo, no me importa. Y básicamente fue una decisión pues más que porque me gustase el personaje a nivel de combate, el diseño sabéis que me da un poco más igual que a la mayoría de jugadores de Genshin, fue por el contenido. Entonces, después de esto, en la free to play siempre tratamos de sacar los personajes a su máximo potencial, aún con esos recursos free to play, 0 centavos, no free to play como alguna gente pregunta de pero free to play, free to play, free to play, free to play, no como hay gente que piensa que una Bendy es free to play. Y claro, realmente sí hemos llegado a meter 300, 400.000, alguna ulti de medio millón, que está muy bien, pero esto no compensa realmente los problemas que tiene. Los enumero, los explico y los veréis de fondo para no dar más vueltas al asunto. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Bien. Estos números no son nada malos, realmente son buenos números. El problema que tiene para empezar es que realmente el kit de Mualani en la mayoría de ocasiones vas a meter 3 mordiscos y una ulti. Es decir, solo vas a meter 4 golpes. Como los 4 golpes no sean críticos, estás bastante perdido. ¿Y esto qué significa? Que creo que Mualani es uno de los primeros personajes que capaz hay que intentar recomendarse con 90 de probabilidad y no con 70, 75. Y ya esto empieza mal porque sacar tanta probabilidad hace complicado que lleguéis a mucha vida, cerca de 40.000, a suficiente recarga porque tiene coste de 60, con lo cual habrá que tener 30-35 de recarga, a capear el daño, que solo podrás capear el daño con su arma que te da 88 de daño crítico, y esto ya genera que sus techos sean muy complicados de conseguir en ciertas circunstancias. Esto no es lo más problemático, esto no pasa nada, sería una especie de balanceo para que no todo el mundo pueda meter 2 millones con la ulti. No es problema realmente, pero ya es una premisa sobre el personaje. Ahora, los problemas reales son estos. El primer problema es
que Moalani en campo tiene un movimiento continuo que tienes que alinear con los enemigos para ganar esas cargas del pececito. Y aquí vienen muchos problemas. El resto de personajes, cuando golpeamos ataques normales o habilidades elementales o diferentes combos, solemos tener ventanas de daño o incluso si no tocamos el joystick de movimiento, no nos movemos. Entonces tenemos la franja para poder esquivar y tener frames de inmunidad. Moalani es el primer personaje que tiene un movimiento continuo que aunque dejes el joystick quieto, irá en línea recta y debes corregir continuamente, y si quieres esquivar para no recibir un daño, o bien te reposicionas o bien debes darle al botón de esquivar que te genera un dash que te manda a tomar por saco a la izquierda, a tomar, o sea, súper lejos, y vas a perder pececitos para el mordisco o tiempo de sacar los pececitos, o vas a estar tan lejos que quizá a lo mejor hasta fallas el mordisco. Y esto para empezar es un problema, porque a veces no haces cargas y a veces tardas más tiempo de lo que necesitas en hacer una carga, y si no haces las cargas y el mordisco con las 3 cargas a tiempo, el talento de los pececitos no salta las 2 veces y no te da el suficiente tiempo a hacer el tercer mordisco. Es decir, si ya era complicado meter los 3 mordiscos y la ulti por rotación, y si ya de base son pocos hits de daño, solo 4, si fallas uno de los 4, pues ya pierdes bastante cantidad de daño, y encima pues si no salta crítico, pues bueno, peor todavía. Luego, aquí hay otra cosa muy molesta, y es que los enemigos con hitbox extrañas, hitbox un poco altas como bosses grandes, enemigos con hitbox muy grandes que son complicadas de atravesar, porque en teoría Moalani atraviesa enemigos, pero contra enemigos pequeños perfecto los atraviesa, pero contra enemigos grandes se choca. Y sobre todo, enemigos que tienen fases, por ejemplo, el actual cubo del abismo, que es el bicho donde más fácil podemos probar a Moalani, por ejemplo, no puedes hacer las cargas. Este mismo boss del cubo tiene momentos en los que te hace un láser y su hitbox se levanta un poquito del suelo, y como estaréis viendo en pantalla, te puedes chocar la vez que te la gana contra él, que no te va a dar cargas. El enemigo sí es tarjeteable. Mientras está en modo láser, con cualquier equipo del juego le estás pudiendo pegar, pero como Lani no puedes ganar cargas para meterle un mordisco y pierdes todo el daño. Y aparte, el ejemplo de las fases, y esto se extrapola a muchísimos más enemigos de todo el juego, el cubo tiene esta fase que se levanta, vuela y cae. Y podríamos decir, bueno, pero esa fase realmente te afecta a todos los equipos. Sí y no. En ciertos equipos te hace perder segundos, que no habría ningún problema, pero concretamente a Moalani, si no haces los 3 pececitos y metes el mordisco y no salta el peciglobo que te regenera puntos de noctambulismo para que la barra se llene más lento y poder estar más segundos en campo para hacer los 3 mordiscos, no solo te hace perder el mordisco de ese mismo momento, sino que literalmente se te acaban los 6 segundos, te desmontas y se te acaba el daño. Literalmente solo por esa fase de elevarse y ser inmune durante unos segundos se te acaba el daño de Moalani. Y eso se extrapola a infinitos enemigos. Habrá infinitos enemigos con fases de 3 segundos de inmunidad, como el cubo cuando vuela y cae, que te van a hacer desmontarte del tiburón de Moalani y van a hacer que Moalani sea inútil. Y vas a tener que volver a rotar y volver a tirar las cosas y no generar energía, porque los mordiscos generan energía, y se queda totalmente, totalmente inútil el personaje. Seguimos, porque no es ni la mitad de los problemas que tiene. Bien, el talento del peciglobo que os he dicho, que ya de por sí tiene problemas porque no siempre te da tiempo a hacer ni las 3 cargas del pececito, que tienen problemas, ni el mordisco, ocurre que incluso cuando lo haces todo bien, atentos a esto porque es un problemón, incluso cuando lo haces todo bien, hemos estado horas probando a Moalani, resulta que el primero o segundo peciglobo que aparece, que estará por aquí, que veréis lo que es, spawnea en un punto X, un poco lejos de Moalani, y se acerca un poco. Obviamente entiendo que la mecánica es estar atento a la pantalla y perseguir el pez para recuperar los puntos de noctambulismo y pues hacer ese tercer mordisco, ¿no? Pues la realidad es que se chocan con la hitbox de algunos enemigos, o que por muy que te muevas hacia el peciglobo debes esquivar un enemigo, infinitas cosas que pueden ocurrir, o que incluso la distancia a la que está no da el tiempo a que se acerque a ti, recuperes puntos de noctambulismo, te bajas directamente del tiburón, no lo recoges por supuesto, y pierdes el tercer o en algunos casos el segundo mordisco, que es prácticamente la mitad de tu daño, 2 de los 4 hits. Entonces, realmente este talento de los globos, que son 2 globos, 2 peces globo que aparecen en el campo y van hacia ti para recuperarte 20 puntos de noctambulismo de la barrita cada uno, al acabar la barrita te desmontas del tiburón y ya no haces nada, tienes que cambiar del personaje.
básicamente están medio bugs. A veces no llegan, a veces se mueven muy lento, a veces justo tienes que meter el último mordisco y se te está acabando la barrita y como no llega el pez, no se regenera la barrita y no tiras el mordisco y te desmontas. Está mal hecho a nivel de dar rabia. O sea, molesta, es incómodo. Aquí pensamos en directo, bueno, quizá un futuro personaje o el arconte, como la mayoría de personajes carries de Natlan pues van con los puntos de noctambulismo, ¿no? Pues a lo mejor el arconte te hace sumar más puntos. Pues sería una buena solución, pero claro, es lo de siempre, ¿no? Depender de personajes futuros. Pero bueno, sería una buena solución. Hasta ahora todo esto está bastante bugueado y está muy molesto. Luego, otro problema que tienen es que te interrumpen. Y el interrumpir, que le pasa a algunos carries y otros no, puede estar mal o puede no estar mal. Y sí que es cierto que nos están vendiendo la C1 de Xilonen, porque Xilonen con la C1 te da resistencia a la interrupción. Y bueno, pues mira, qué bien, ¿no? C1, resistencia a la interrupción, pues solucionamos que Mualani la interrumpan. Pero ¿y si no quieres jugar un equipo así? Y quieres jugar equipos, pues Xiangling, Nahida, alguna otra cosa, personajes futuros. Que esto también se solucionaría, como dije al principio del vídeo, con, bueno, es que depende de personajes futuros, pero es que es muy incómodo, porque si te interrumpen a veces hasta te desmontan del tiburón y pierdes todo el daño, básicamente. Es como muy parecida en ese punto a Scaramouche. Hay una infinidad de personajes que aunque te interrumpan, tú estás en algún tipo de modo o intuición que tiene cooldown y tú puedes seguir pegando y si te interrumpen una vez, pues pierdes un poco de daño, pero a lo mejor vas al 90% de daño o al 80% de daño. Sin embargo, Mualani, al igual que Scaramouche, si te interrumpen una vez pierdes tal cantidad de segundos que literal vas a perder casi la mitad o el total del daño que quedase por aplicar de Mualani. Luego, la ulti y los torpedos, es decir, el daño multitarget cuando marcas varios enemigos, se buguean. Básicamente se buguean. La ulti, si el enemigo es un enemigo que no tiene fases de inmunidad o saltos y movimientos extraños o cosas de ese estilo, entonces vas a golpearla siempre y es un buen daño. Pero la ulti, si en cualquier caso la tiras en un timing extraño, sabéis que la ulti según la casteas tiene varios segundos de delay hasta que impacta y hace el daño que tiene que hacer, con lo cual también es posible que te pueda perjudicar alguna reacción de vaporizado. Pero sobre todo, si el enemigo hace cualquier cosa extraña que no sea estar en el campo con el pechito para recibir el golpe, la ulti se buguea. He perdido en abismos y en bosses de mundo con alguna fase rara de inmunidad o de saltos o movimientos, he perdido bastantes ultis que dices, ah, ¿y el daño dónde está? No salió. Porque se buguea, porque yo no sé cómo está programada, pero se buguea. Y no da la ulti, y no aparece el daño de la ulti y molesta. Esto no es en todos los casos, ocurre poquitas veces y como digo, depende de que el enemigo tenga fases raras de inmunidad o de moverse extraño, sobre todo de inmunidad, pero también es otro problema. Y con los torpedos pasa algo similar. Tú cuando marcas a los enemigos, si hay más de 2-3 enemigos, tú marcas a los enemigos y cuando tiras el mordisco salta con un pequeño delay unos torpedos que también golpean a esos enemigos. Estos torpedos, según la cantidad de enemigos, es un daño equivalente al mordisco nivel 3 del tiburón y pueden reducir el daño hasta un 70% del daño original, es decir, perder un 30% de daño. Si fueses a meter 500.000, pues meterías a lo mejor 380, 400.000. No es mucho y no es un problema. El problema viene en que también estos torpedos están bugueados. No siempre salen torpedos y no siempre impactan con los enemigos marcados. Y hablo de enemigos marcados porque está muy claro que los torpedos solo saltan a los enemigos que marcaste. No vas a pegar a todos los enemigos de gratis, solo a los que marcaste con la pasiva de los pececitos atravesándolos como Alani. Pero también están bugueados. Tampoco impactan todos los mordiscos, ni todas las rotaciones, ni a todos los enemigos marcados. Y aquí el otro problema que tiene es que yo pensé que la sinfonía, pensamos, bueno, como Neuvillette, que realmente una vez te sale el bufo de ataque, pues puedes reiniciar la sala, pero ya sabéis que 2 de los 3 bufos son de buen daño elemental y maestría, y a Mualani le vienen espectacularmente bien realmente, porque ella vaporiza todos los golpes. Pues bien, como para activar el set de Natlan necesitas entrar al campo de primeras como Alani para dar un básico y aplicar hidro, y luego por ejemplo Kachina o en el futuro Xilonen hagan esa reacción de cristalizado hidro para activar el set de Natlan que nos dé el 40% de bono de daño elemental
durante 20 segundos, ese entrar al campo en muchas ocasiones, en el abismo depende, también buguea la sinfonía. Y la sinfonía luego tiene cooldown de 30 segundos, con lo cual no salta. Pierdes el bufo y la sinfonía es espectacularmente inconsistente, a diferencia de lo que yo pensaba con Mualani. En mundo abierto, cuando no dependes de un timing como en el abismo y no dependes de hacer las cosas de manera un poco más precisa, sino que puedes repetir y repetir y repetir y respawnear los bosses, no habría ningún problema porque simplemente te grabas varios showkeys hasta que uno tenga el bufo correcto de la sinfonía y es muy divertido. Sin embargo, en situaciones un poquito más delimitadas, la sinfonía es mucho más inconsistente de lo que pensaba y ocurre este problema con los buffos y los 30 segundos de cooldown si necesitas activar el set de Natlan. Así que la sinfonía, que es el arma que en principio podía llegar a sacar más daño, es bastante inconsistente. Recomendaría más el arma de la forja, pero claro, el arma de la forja te da 40 de vida y te da daño en ataques normales, más no te da crit value, con lo cual sería más complicado capear la proporción con este arma. Y por último, y para finalizar el vídeo, claro, es lo de siempre, ¿no? Ay, bueno, pero Mualani es un personaje que dependerá de personajes futuros. Bueno, pueden solucionar la resistencia a la interrupción, pueden solucionar, y puede que no lo solucionen, el tema de los puntos de noctambulismo para que no se buguee tanto los pececitos y esté el tiempo que necesita en campo para hacer al menos contra un enemigo los 3 mordiscos de manera consistente. Pueden solucionar la aplicación de elemento con una Xiangling 5 estrellas, Mabuika posiblemente, y que siempre vaporice. Pero el tema de solucionar que la ulti a veces no impacte por un montón de factores, solucionar el tema de que muchos enemigos te fastidien del todo la rotación porque los pececitos no siempre se hacen las cargas y está medio bugueado, sobre todo con enemigos con hitbox muy grandes o extrañas, o que los torpedos de la pasiva, bueno, del talento de la elemental, que es como tu mismo daño multitarget, no salten todos los mordiscos, es un problema. Y eso no creo que un personaje futuro lo pudiese mejorar. Mualani me recuerda ahora mismo más a Linei. Incluso Linei luego con Furina tampoco se arregló y la gente no lo juega por la incomodidad que tiene su kit y los cargados y demás, más que a un personaje capaz de competir con Neuvillette. Veremos qué ocurre en el futuro y veremos si realmente esto llega a oídos de Hoyoverse, se fijan en que tiene muchos problemas y al menos nos solucionan que por lo menos pueda ser consistente su rotación, su daño, y que no sea tan sencillo interrumpirle los mordiscos y perder literalmente todo el daño de la rotación porque haces muy pocos hits. Y si no, pues la prueba Mualani quedará para vídeos de showcase, para mucha gente haciendo vídeos de 1 millón, pero la gente al final, personajes incómodos, acaba por no elegirlos y acaban por, en resumen, perder ventas y ser personajes que se olvidan. Así que veremos qué ocurre con todo esto. Pero hasta ahora estos son todos los problemas que hemos detectado después de muchas horas de probar a Mualani. Poquito más, compartir este vídeo si algún amigo o amiga os dice, ¿quieres tiro por Mualani? ¿Qué hago? Es buen personaje. Mandarle este vídeo para que al menos sepa lo bueno y lo malo y qué le ocurre, y que quizás si tira es una apuesta muy arriesgada para que mejore en el futuro. Dejar un buen like, una buena noticia de Benet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el canal, ya sabéis, ayuda un montón, es gratis para vosotros y ayuda a que crezcamos un montón, se recomienda el vídeo, se posicione el canal, explotemos como siempre, así que gracias, cuidad mucho, tened muy buen día, no se miniminis y chaito.